Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchas gracias a las marcas e instituciones que apoyan la literatura, a las amigas de la literatura en el país. Y hoy tenemos el gusto de poder conversar con uno de los más grandes escritores del país. También ha sido funcionario público, Raúl Vallejo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy bien. Qué gusto poder Gracias. charlar contigo. Sabes que yo a ti te leía mucho desde el colegio, desde esa obrita tuya, Acoso Textual, ¿no? Hoy vamos a hablar especialmente de Rayuela, del Perpetuo Exiliado, que son como dos de tus últimas novelas, pero me gustaría que me hables un poquito de Acoso Textual. ¿Cómo era ese Raúl que escribe esa historia? Bueno, yo recuerdo que al escribir esa historia, yo estaba en Fayetteville, en Arkansas, y estaba una noche en el laboratorio de computación de la Universidad de Fayetteville, y de repente yo veo entrar a un grupo de mujeres, chicas del Medio Oriente, y todas iban con su burka, ¿no? Y entraron, eran las 11 de la noche, y parecían unos fantasmas, ¿no? Pero se reían todas, pero no se les veía el rostro, solamente se las oía reír y se le veían los ojos. Entonces, para mí fue interesantísimo porque fue como una epifanía, ¿no? Ver que esas personas conversaban, pero con el rostro cubierto. Y yo en ese momento estaba chateando, estaba en la computadora y dije, bueno, finalmente eso es lo que pasa cuando uno está en una computadora, está con un rostro encubierto. En realidad, todos tenemos el rostro encubierto y somos lo que queremos ser a través de las redes virtuales. Entonces, esa fue como la idea inicial de acoso textual, ¿no? Entonces, después fue pensar en una red, como su nombre, ¿no? La web, una red en la que hay gente que tiene contacto, pero ese contacto que uno tiene es con una persona, pero también es con otras personas. Y en cada contacto con alguien, es como que la persona adquiere una identidad, una máscara, ¿no? Entonces, fue eso lo que originó la idea de tejer a un personaje que era capaz de tener múltiples máscaras y que adoptaba cada máscara con cada personaje con los que se relacionaba. Ahora, la idea que queda flotando es que cada personaje con los que se relaciona también tiene a su vez una red con la que multiplica las máscaras, ¿no? Obviamente en ese tiempo en el que yo escribí, todavía las redes no eran como lo que son ahora y además todavía se peleaba porque en los tableros de las computadoras pusieran la ñ, porque antes no existía la letra. Entonces, eso fue lo que generó la idea de acoso textual, ¿no? Se necesitaba también unos códigos, ¿no? Antes había que saber un poquito de los códigos para chatear. Sí, antes había códigos que ahora se han simplificado. Las nuevas generaciones no saben completamente, de lo que existe, claro. ¿no? Antes había que aplastar Control Alt. Es que tu novela es del origen del chat, ¿no? Cuando todos estábamos sí, descubriendo qué es esto del chat. Exactamente. Entonces, ahí todavía se llamaban chat room, ¿no? Era una manera de decir, estamos hablando, estamos comunicándonos y de repente vámonos a un chat room. Era como irse a un cuarto para conversar. Y ahí, bueno, con todos los códigos. Entonces, pero la idea también es pensar en que el ser humano es un ser de una identidad escindida, el ser humano posmoderno. Bueno, yo creo que siempre lo ha sido, lo que sucede es que ahora tenemos conciencia de esa escisión, ¿no? Entonces, el ser humano se expresa de la manera como entra en un chat room, ¿no? En el mundo del trabajo, en el mundo familiar, en el mundo de las amistades, en los diferentes mundos en donde actúa, digamos que cada uno es un chat room,
y en cada uno de esos mundos adopta una identidad, ¿Quién es el rostro? adopta un nickname, un nombre con el cual navegar en esa red de redes que es la web, ¿no? Entonces pensar que estamos ante una biblioteca mutante e infinita, que eso es finalmente el Internet, ¿no? Raúl, tú me contabas este momento casi mágico, ¿no? Pero realista, en el que entran estas mujeres con su burka, tú estás chateando, las dos ideas se conjugan y surge tu primera novela, porque esta era tu primera novela Sí. con la que sales. Pero, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál es el trabajo que tú venías trayendo para que ya surja en ti una primera novela? Porque supongo que no fue tan chispazo como lo cuentas, ¿no? No, es que detrás de eso viene, ya yo tenía escrito, Poesía. no, poesía no, fíjate, yo Eso viene soy un después. poeta tardío, como se dice, ¿no? Más bien tenía escrito algunos libros de cuentos, ¿no? Había escrito Solo de Palabras, estaba terminando la escritura de Huellas de Amor Eterno, había escrito Máscaras para un concierto, había escrito Daguerrotipo y cantidad de textos narrativos cortos, ¿no? Y bueno, entonces ahí surge la idea de la novela, pero había toda una experiencia narrativa y estaba ensayando mucho el cuento extenso, ¿no? Ya lo había escrito en Fiesta de Solitarios con un cuento que se llama Te escribiré de París, que tiene relación con Gabriela, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Si quieres, hablemos entonces de Gabriela, saltémonos del principio al final, luego paseamos. Gabriela, tu última novela publicada hasta ahora. Bueno, espero que no sea la última, sino la más reciente. Exacto, nada la más reciente. Y además estamos, justo tangencialmente, estamos hablando inicios de agosto y se viene la Feria de Guayaquil en el próximo mes y esta novela gana el premio de la Feria de Guayaquil, el Miguel Donoso, ¿no? ¿Qué significó para ti eso de presentarla en Guayaquil y de ganar el Miguel Donoso? Bueno, ganar el Miguel Donoso Pareja para mí fue realmente muy emocionante y fue un honor, ¿no? Entre otras cosas porque Miguel Donoso Pareja, puedo decir, fue mi maestro en el primer taller, en los primeros talleres literarios que él desarrolló. Él desarrolló en Ecuador luego de su largo exilio en México, ¿no? Entonces, me han unido muchas cosas con Miguel, afectivas, cosas de amistad. El otro día leíamos unos papeles a causa de que estábamos también leyendo a Velasco Mackenzie, entonces estábamos leyendo también a Miguel Donoso. Y Sí. él escribe unas cosas muy interesantes, tanto de Mackenzie como de Vallejo, de sus dos alumnos de este taller que luego se volverían también maestros de la literatura. Bueno, él fue una persona, digamos, muy generosa con los jóvenes, con las jóvenes, en el sentido de en el taller entregar, digamos, se llama toda la cocina literaria, ¿no? Es decir, toda esa sabiduría de lectura, de escritura, ¿no? Él, en ese sentido, se entregó completamente a la gente con la que trabajó en el taller. Pensemos que él descubre, digamos, a todos una generación, ¿no? La propia Gilda Holst, Liliana Miraglia, Livina Santos, Marcela Vintimilla, y bueno, todas las escritoras que nacen del segundo ya taller de Miguel, porque Miguel era de la idea de que uno estaba en el taller, se terminaba un ciclo y luego ya, como cuando alguien anda en una bicicleta, ya se le quita las ruedas, ya tiene que andar solo, ¿no? O sea, no todo el tiempo puede andar con las rueditas de apoyo de la llanta de atrás. Entonces, Supongo que era tentador el querer quedarse, ¿no? Ah, claro, era tentador, pero Miguel ya no aceptaba eso. Ya decía, no, ya se cumple un ciclo de taller. Uno no puede ser tallerista toda la vida. Lo que uno es toda la vida es un aprendiz, porque uno siempre está aprendiendo y lo aprende con las lecturas y lo aprende con la propia escritura. Aprende el oficio, digo. O sea. Pero una vez que se publica ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay como un quiebre. Sí, bueno, eso es lo que determina, por ejemplo, en muchos casos a mí me da
Y creo que a muchos autores, autoras, nos da como cierto recelo leer los libros cuando ya están publicados, porque uno tiene el ojo del autor y entonces lee un párrafo y dice, aquí debió haber estado otra palabra y Vivirías en no correcciones. esta, y aquí por gusto puse esa coma, en realidad pudo no haber estado, etcétera. Entonces se vuelve una tortura. Yo a veces he leído, por ejemplo, Acoso Textual, que ha tenido ha tenido algunas ediciones, ¿no? Entonces, recientemente preparé una edición que la corregí, no la actualicé, la corregí realmente, para la campaña de lectura Eugenio Espejo. Salió el año pasado ya, y circuló bastante bien, pero para esa sí hice una lectura concienzuda, ¿no? Y entonces corregí todas esas comas Que te van saliendo. y todo eso, a dividir un párrafo, poner un punto aparte, ese tipo de cosas, ¿no? La novela es la misma, ¿no? No hay ninguna... son correcciones formales que uno hace, pero cada edición a uno le permite hacerlo. O sea, yo lo hice con la edición colombiana, lo hice con la edición argentina, con la edición cubana y con esta nueva reedición, que no es lo mismo que reimpresión, la volví a hacer, ¿no? A mí me llena de tranquilidad y creo que a todos los aspirantes, a escritores, aprendices, como tú dices, cuando escuchamos esto, ¿no? De que los grandes maestros siguen reeditando sus novelas, de que seguramente si Cervantes se topara con el Quijote, empezaría a coger la pluma y hacer. O sea, sí, lo que sucede es que todos eso, yo digo que todos los escritores pre-máquinas de escribir, pre-computadora, todos esos escritores que escribían a mano en esas hojas con una tinta que tenían que ponerle en un tintero para poder escribir, deben haber tenido otra concepción de la literatura. O sea, digo, en su cabeza el proceso creativo es completamente distinto y obedece a cierta genialidad, creo yo, ¿no? Porque eso de estar con la idea y estar con el tintero y escribiendo en unas hojas y luego tener pocas posibilidades de corregir porque el papel era caro, la tinta era cara y... Es lo mismo que pasó en el cine, ¿no? En el cine antes los planos se filmaban únicos, Chaplin pensaba sus cosas por 10 minutos y esa era la escena, 10 minutos. Bueno, Hoy se corta. Eisenstein dibujaba toda la película, Claro. O sea, dibujaba cada escena para poder hacer, o sea, era una cosa. Hoy día hay más facilidades tecnológicas, sí. No digo que sea más fácil, hay más fácil. ¿Cómo tú explicas? El proceso cambió, El proceso se ha modificado. Por ejemplo, hoy día el hecho de que uno escriba en un ordenador y que ese ordenador esté conectado a internet, eso es como escribir en una biblioteca. Es tentador, ¿no? Porque cualquier referencia... Claro. Uno tiene posibilidades de corregir, sí. Por eso tal vez es menos... Yo soy menos tolerante con errores que uno se los puede pasar a cualquier escritor de otra época, pero hoy día se es menos tolerante con errores que tienen que ver con anacronismos, con problemas de fechas. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar a constatar, ¿no? Si yo digo, no sé, era una noche de luna llena, la del 4 de septiembre de tal fecha. Yo puedo ir a internet y ver y constatar si efectivamente había luna llena en ese momento, ¿no? Exacto. O sea, ya no... Y si no había, en ese momento es un error. Y muchos lectores hacen esa búsqueda, ¿no? Claro. Mucho. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a los datos. Entonces el escritor, la escritora, tiene que tener esa mecánica de corrección. En Gabriela, tú nos cuentas la historia de una mujer transexual que lucha primero con la sociedad, ¿no? Que la ha marginado en un grupo y además porque busca ser comunicadora social, pero igual esto la mantiene relegada, la tienen como secretaria, como pasavasos. Mira, es que en Gabriela es una historia de amor, de un amor complejo, difícil, efectivamente de una mujer trans que trata de
eh, de introducirse, de realizarse, por ejemplo, en el mundo laboral. En el mes de junio, muchísimas marcas, muchísimas industrias, almacenes, restaurantes, bares, Con la bandera del supermercados, orgullo. todos ponen la bandera del orgullo gay. Está muy bien, es un adelanto en términos ideológicos, pero ¿cuántas personas de la comunidad LGBTI, cuántas mujeres trans, cuántos hombres trans están, digamos, trabajando? ¿Cuántos noticieros tienen un reportero o una reportera trans? ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos tienen medios de comunicación, restaurantes, digamos, supermercados? ¿Has ido a un supermercado, te has topado con una cajera trans, con un cajero trans? No existe, porque en el momento en que ponen la carpeta, en el momento en que hacen la entrevista, le dicen, no nos llame, yo los llamaré, yo la llamaré. O sea, se cumple lo políticamente correcto, pero no se termina de desarrollar un espacio laboral que es un derecho laboral. Entonces, tal vez por eso lucha Gabriela, ¿no? Entonces es un juego con la ficción porque tu protagonista es colombiana, ¿verdad? O sea, su historia sucede en Colombia, pero también la ambientas acá. Bueno, Gabriela, el personaje de Gabriela es un personaje, ella nace en Guayaquil y vive en Quito. Hay otro personaje que es el de Yasmín, que es paisa, que ha sido Pero me refiero en quien te basas para hacer la historia, ¿no? Bueno, sí, la novela está dedicada a una amiga mía que se llama Michelle Valencia. Michelle fue la primera presentadora trans de Canal Capital, de un canal público de Bogotá. ¿Ya? Hoy día no. Hoy día tiene problemas laborales muy grandes, ¿ya? Y justamente por eso, porque... Por lo que cuenta la historia. Por esos problemas de que se cierran las puertas del mundo laboral. En ese entonces el canal público tenía una política abierta y ella cubría justamente la Feria del Libro de Bogotá, todos los eventos culturales, ¿ya? Pero luego ya pasó esa política del canal público, ya la sacaron y bueno, y ahora no hay canal que la emplee. Entonces, ese es justamente el drama y el problema, ¿no? Ahora, Gabriela es, como digo, una historia de amor y me gusta plantearla de esa manera, desarrollarla de esa manera, porque es como enfrentar los prejuicios de orden social, de orden sexual, prejuicios de clase, prejuicios que tienen que ver con la ausencia social de una empatía por el ser humano, por la diferencia, por la diversidad, ¿no? Y bueno, ahora, en Gabriela he trabajado mucho lo que es el lenguaje coloquial. Rescatas muchas historias, también me llama la atención, porque Sí. tenemos la de Gabriela y su amor Ajá. con con este personaje colombiana, pero también hay muchas historias de otras transexuales que son amigas de ella. Hay este lugar hermoso del bar en el que se Socios, reúnen, claro. en el Socios, y hay este personaje que lleva en una libreta Pepe Bruno. el apunte de las mujeres que le Claro. faltan al grupo. Mira, Pepe Bruno, este bar Socios apareció en un cuento mío que se llama Te escribiré de París, que está en Fiestas Solitarios. Ese libro es del año 1992. ¿No? Entonces, Socios, en Te escribiré de París, Pepe Bruno es herido al final del cuento. Entonces, creo que lo rescaté a Pepe Bruno de una muerte por desangre, por herida de arma cortopunzante. Alcanzó a revivir. Alcanzó y lo rescaté porque me parecía que era un personaje, Pepe Bruno es un personaje, es un hombre homosexual, ha adoptado a un chico, que este chico es economista. Entonces quería darle
otra construcción a ese personaje. Y claro, es el personaje también que está llevando en una libreta los nombres y las historias de todas las víctimas de la transfobia, ¿no? Los crímenes transfóbicos son numerosos en el Ecuador y lo peor es que están cargados de impunidad. Hablábamos hace un año y tú me comentabas de que tú tienes esa libreta. O sea, es decir, tú para escribir la novela hiciste libretas, investigaste, Exactamente. que luego se las cedes a tu personaje. Claro, sí, porque es parte del proceso de investigación, porque yo creo que también hoy la ficción se construye con un discurso. Es paradójico porque la ficción se construye también con discursos hiperrealistas a pesar de la enorme ficcionalidad que uno puede ponerle. Entre otras cosas porque creo que este hiperrealismo, que es parte, por ejemplo, del arte conceptual, está siempre presente en las y los lectores, y eso hace que siempre se tenga una referencia con la realidad. Entonces, si el personaje de Gabriela es un personaje de ficción, aunque basado en un tipo humano, en una persona real, ese personaje de ficción, pero ese personaje de ficción está en un contexto donde hay otras personas que pertenecen a esa realidad y que viven lo mismo, pero es tan dramático el tema de la realidad que es imposible que la ficción pueda superar en sí mismo el drama del personaje real. Entonces, por eso hay que siempre, existe este contrapunteo entre lo que sería la historia ficcional y la realidad de los personajes, de las personas de la vida real. Tú hablabas hace un rato de la generosidad que tenía Miguel Donoso, pero yo he encontrado la misma en ti con los autores más jóvenes, e incluso no con los más jóvenes, sino con otros colegas tuyos. Y eso es un gesto muy notable en el artista ecuatoriano en general, porque como que estamos rompiendo ese estereotipo de que a veces no nos apoyábamos en el gremio, digámoslo así. Y tú en la portada de Gabriela incluyes, no en la portada, en la contraportada, incluyes dos frases, ¿no? Un poema de María Auxiliadora Valladares y una frase de Mónica Ojeda de su novela Nefando. Sí. ¿Por qué incluirlas y cómo es esta relación con las dos? Están en el exergo de lo que se llaman las citas textuales que uno pone hay un poema que se llama Mariposa de María Auxiliadora Valladares y hay una frase efectivamente de Nefando de Mónica Ojeda y también hay un texto de La chica danesa, ¿no? Que son los tres epígrafes o exergos con los que se inicia la novela. Bueno, siempre es como dialogar textualmente con otros autores o autoras, ¿no? Y creo que es siempre aprender de esos autores, ¿no? Esa imagen de la mariposa que tiene María Auxiliadora Valladares es una imagen que estaba presente en mí en el momento de concebir ciertas actitudes del personaje de Gabriela. Y esa imagen sobre el cuerpo y el dolor, ¿no? Esa idea del cuerpo y el dolor, que nunca nuestro cuerpo es más nuestro que cuando nos duele, es lo que tiene que ver con todo el sufrimiento de la violencia y la crueldad que tienen las chicas trans asesinadas y lo que tiene que vivir Gabriela. Entonces, cuando uno tiene es como estar leyéndonos y estar construyendo una comunidad discursiva de nuestra literatura, ¿no? Entonces, por eso, además me parecen unas autoras muy relevantes de nuestra literatura y entonces yo no tengo ningún problema en utilizar sus... Dices, yo aprendo, ¿no? Y especialmente pienso en Mónica, que es bastante joven, o sea, de otra generación, contigo me refiero, no viene de estos talleres literarios, claro, por ejemplo, sí. Pero tú dices, yo aprendo de ella, qué interesante eso. Sí, bueno, Mónica es una excelente escritora. En mi discurso de
de ingreso como miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, uno de los textos que yo analizo es la Desfiguración Silva de Mónica Ojeda, justamente porque me parece que está haciendo una literatura nueva, una literatura que marca, digamos, nuevas preocupaciones estéticas, nuevas preocupaciones éticas. Creo que su novela Nefando, por ejemplo, la Desfiguración Silva es también un insertarse en una tradición y romperla, que es recoger lo que fueron los sánsicos, introducir un personaje ficticio como Yanela Silva y trabajarlo ahí como ese qué hubiera sucedido si una mujer hubiera estado entre los sánsicos como una autora. Entonces yo la invento, Mónica, la inventa y la desarrolla y la construye como personaje, ¿no? Luego viene Nefando que trabaja con esa idea de los hermanos Terán, ¿no? Y la construcción de estos juegos de la Deep Web. Se mete con la web, ¿no? También. ¿No? Claro, la deep. Exactamente, con la Deep Web y todo este mundo gore snuff, creo que también, ¿verdad? De estos juegos y sobre todo por ese desarrollo que ella hace del lenguaje, ¿no? Mónica es una gran escritora y me parece que hoy día ella, por ejemplo, con Las Voladoras o Mandíbula igual, la historia de la leche. Mandíbula, bueno, pero digo, ella con Las Voladoras y Natalia García con Nuestra piel muerta, se unen, por ejemplo, a textos de Mariana Enríquez como Nuestra parte de noche o Las cosas que perdimos en el fuego y ciertos textos de Samantha Schweblin, de Pájaros en la boca, y creo que estamos ante un momento que yo podría denominar desde un punto de vista crítico una suerte de neorromanticismo ecléctico, ¿no? En donde se inscribe esto que se ha denominado gótico andino, ¿no? Y en donde también está, por ejemplo, La primera vez que vi un fantasma de Solange Rodríguez, ¿no? Entonces creo que hay ese mundo y es una escritura con mucha poesía dentro y con mucha madurez, ¿no? Raúl, tú justo comentabas que el discurso que diste cuando fuiste ingresado a la academia, ¿cómo se ingresa a la academia, Raúl? Bueno, los miembros de la academia se reúnen y proponen a alguien. O sea, tú no enviaste un pedido. No, eso no. Te tiene que llegar. Exactamente, sí. ¿Ya? Sí. ¿Y qué se hace en la academia ahora que eres parte? ¿Qué beneficios tienes? ¿Qué deberes? Bueno, creo que primero es un honor ser miembro de la academia, es un reconocimiento a una tarea de investigación, una tarea crítica, una tarea literaria, ¿ya? Y segundo, es un espacio para desarrollar trabajos de investigación, trabajos críticos sobre los temas concernientes a la lengua, a la lengua local y a la literatura, ¿no? Entonces, esas son las tareas, digamos, de los académicos que tenemos por delante. Uh-huh. ¿Y es como una especie de jefa Susana o cómo funciona con él? Bueno, Susana Cordero Espinosa, ella es la directora de la academia, ¿no? Es muy interesante que es de me parece que son 2 o 3 directoras de todas las academias, son mujeres, ¿ya? Mayoritariamente la academia ecuatoriana está conformada por hombres, ojalá algún día sea paritaria, pero es muy interesante que sea justamente Susana Cordero quien la dirija, y la dirige muy bien, y ella tiene muchos trabajos
por ejemplo, el diccionario de ecuatorianismo y todos trabajos que tienen que ver con la investigación sobre nuestra lengua. Ese hermoso librito con la ñ. Ah, claro, por supuesto. Con la ñ nuestra. Así es. Pero te distingue a ti la Real Academia, o sea, te distingue a ti la Academia Ecuatoriana, pero también te distingue la Real Academia de la Lengua Española, a tu novela El Perpetuo Exiliado, el premio de la RAE. Yo de verdad, cuando yo ya había leído la novela, a mí me encanta. Me encanta la historia política y especialmente de la época en la que aborda esto, ¿no? El velasquismo, esos personajes que ya no quedan sino en las imágenes de blanco y negro. Y te destaca la RAE. Yo estaba en Australia cuando esto pasó, ya tenía el libro, la edición anterior, cuando todavía no tenía el premio. Y para mí fue fabuloso. O sea, yo no sé, yo solo como espectador, así como ahora uno ve levantando a las pesas a las chicas y se emociona sin estar ahí, yo así me sentí cuando dice un ecuatoriano el premio de la RAE. ¿Cómo fue para ti? Bueno, como te digo, o sea, siempre una distinción de esta naturaleza resulta honrosa y emocionante, ¿no? Porque finalmente significa que los escritores, las escritoras, cuando trabajamos un texto, trabajamos también una propuesta estética, ¿no? En el caso del Perpetuo Exiliado, para mí es una propuesta estética que desarrollé por casi 14 años, ¿no? 15 años, en el que me metí a investigar, a leer cosas, a viajar, a conocer lugares, ¿no? O sea, yo estuve unas 3 veces en Buenos Aires, yendo a la casa donde vivió Velasco, yendo al hospital donde murió Corina, yendo a la biblioteca, buscando en la hemeroteca del Senado, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, buscando todos los datos, entrevistando a personas, ¿no? Es verdad que te dan los papeles así de fácil, o sea, entre comillas, porque ese es el trabajo de buscarlo y de todo, ¿no? Pero llegas donde el casero de Velasco Ibarra en la Argentina y te entregan muchísimos papeles que deberían estar en un museo, en el Archivo Nacional o en algo así. No, ahí como yo digo, ahí entra la ficción. Justin Gardner en una novela muy linda que se llama Vita Brevis, dice que encontró todos estos papeles en un mercado de San Telmo en Buenos Aires. Bueno, si Justin Gardner los encontré en San Telmo, yo ¿por qué no Tú podía también te entregar encuentras los unos míos papeles en San Telmo? Claro, ahí hay una mezcla de todo, ¿no? Cuando yo me entrevisté con el casero, Miguel Ángel Velasco, con el casero del doctor Velasco Ibarra. Del doctor Velasco Ibarra, efectivamente él me entregó unos papeles que eso no creo que sean papeles con mucha importancia, ¿verdad? Unos papeles, una foto, me regaló un pequeño vargueño que se había quedado ahí. Me dice, mira, aquí nadie vino a retirarlos, han pasado tantos años y yo te los doy, sí, porque me dices que tú vas a escribir algo sobre el doctor Velasco. Bueno, me los dio, pero claro, nuevamente estamos ante esta construcción de elementos hiperrealistas, ¿no? Alguien me dijo alguna vez que por qué yo no donaba las cartas de Corina, las cartas de Corina que aparecen en la novela, al Archivo Nacional. Entonces, claro, tengo que decir, las cartas son una construcción hiperrealista. No existen tales cartas. O sea, lo que existe es encontrar la voz de Corina, claro, construirla como narradora, construirla como el personaje que escribe las cartas y escribir las cartas del personaje. O sea, tú te pones a escribirle unas cartas a Velasco. Exactamente. Imbuido en el personaje. Exactamente, Corina. Como que si yo fuera el personaje. O sea, esa es una enseñanza del realismo. O sea, cuando Flaubert estaba escribiendo Madame Bovary y le escribía a Louise Colette, su amante, le decía, ahí es cuando dice que él es Madame Bovary, ¿no? O sea, dice, hoy estoy leyendo mis devocionarios de niña, ¿no? O sea, está metiéndose en el personaje, es decir, uno tiene que ser el personaje, un poco como en el teatro, el método de Stanislavski de cómo se prepara el actor, la actriz, ¿no? Es decir, uno cómo se prepara.
asumiendo la pena, el horror, el amor, la alegría, la duda, la reflexión del personaje como si fuera uno. Es un proceso un poco desgastante, por lo menos a mí me pasa, en el sentido de revivir muchas cosas y claro, es como la preparación del actor o de la actriz de la que hablaba Stanislavski, ¿no? Y eso hace que uno tenga periodos y momentos de mucho ensimismamiento y de mucha introspección para poder lograr la escritura. Ese es mi método, no digo que ese sea el método. En la literatura, como dice el refrán, cada maestrillo con su librillo, ¿no? Sí. Entonces, acá también, a mí me funciona en algunos casos y eso sucede en la cuestión, en el caso de Velasco Ibarra, en la novela El Perpetuo Exiliado, ¿no? A la literatura latinoamericana en español le faltaba la historia de un dictador o de un político ecuatoriano. Hay Yo el Supremo, La Fiesta del Chivo. Es decir, la literatura ha abordado a otros dictadores, a otros personajes políticos que fueron importantes en el continente, pero no a ningún ecuatoriano. Y Velasco Ibarra lo fue en el siglo XX. O sea, en el contexto de la gente que conocía en esa época, él era un pensador muy importante más allá de... Claro. Ahora, mira, ¿cómo nace esta novela, por ejemplo? Yo estaba dando un curso sobre la novela El Dictador en América Latina. Lo estaba dando en el programa de maestría de la Universidad Andina. Y entonces el curso iba desde El Tirano Banderas, que es de un español, pero es como una novela que inaugura esa imagen del dictador. Además, es un dictador latinoamericano, el Tirano Banderas, hasta más o menos La Fiesta del Chivo, ¿no? Pero ellos eran dictadores. Velasco no fue dictador. Velasco fue un presidente electo popularmente 5 veces, las 5 veces que asumió el poder, salvo en la de mayo del 44, pero inmediatamente fue electo, ¿no? Es decir, él en general fue electo, fue derrocado por militares, y salvo al final que del 68 al 70, del 70 al 72, que él se declaró dictador civil con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero había sido electo presidente en el 68. Entonces, lo que me parecía es que había que hacer una novela del personaje en el sentido que tiene, no sé, Gaspar de Francia en Yo el Supremo, ¿verdad? Porque el personaje de Velasco sí ha sido tratado en la literatura ecuatoriana, pero ha sido siempre en términos caricaturescos o esperpénticos. Por ejemplo, una novela que a mí me gusta mucho es El pueblo soy yo, de Pedro Jorge Vera, cuyo personaje principal es Velasco Ibarra, pero está en clave esperpéntica, es decir, está en la clave del tirano Banderas, es decir, un personaje, obviamente a Velasco no se lo nombra, se lo nombra como el doctor Tejada, ¿no? A Corina tampoco. Hay una caricaturización esperpéntica. No digo que esté mal, digo que es otra forma de aproximarse al personaje. Y como digo, a mí me gusta la novela y además tengo una cita de esa novela ahí, en las citas del comienzo de mi propia novela. Lo que yo pensaba es que había que darle otra perspectiva al personaje, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, ¿qué es lo que no se ha tratado? Lo que no se ha tratado es también esa historia de amor entre Velasco y Corina. Entonces, es a partir del amor, de esa relación de pareja, porque el amor en su puesta en escena nos permite entender la fragilidad del personaje. Es decir, un personaje que ha gobernado en 40 años, que ha influido en 40 años de vida política del país, si yo lo veo desde el poder, lo veo poderoso. Si lo veo desde su cotidianidad, desde su relación amorosa, afectiva, desde sus carencias, desde sus dolores, entonces puedo
construirlo desde su fragilidad. Y eso le permite al doctor, al lector, a la lectora, ver a este doctor Velasco Ibarra, verlo más humanizado, ¿no? Y entiendo que eso es lo que permite que lectores de otras regiones, que para los que Velasco Ibarra como tal no significa nada, puedan empatizar con la historia de un hombre que tiene el poder de un pueblo al que el pueblo lo llama desde el exilio una y otra vez para que gobierne y los gobierne, pero que a través de tus cartas, o sea, de las cartas que tú se les pones a los personajes, se construye esto de un personaje vacío. A veces gobierna sin Corina y entonces nada tiene sentido. Exacto. Y a veces en el exilio se siente poderoso porque lo acompaña esta mujer y no le importa nada. Claro, pero además, imagínese ese personaje de Corina que a mí me parecía tremendo, fuerte. No, es una mujer que tiene que aguantar a este señor que tiene el poder y de pronto lo pierde y vive resentido. Y vive resentido con el país, con los políticos, con los militares, ¿no? Vive carcomido por sentirse traicionado. Tú inventas esta escena en la mañana en la que Corina le quiere invitar al teatro, que finalmente nunca se dará por el accidente mortal que sufre, y están leyendo el periódico, o mejor dicho, ella le lee para que el otro comente y se queje, y uno se puede imaginar de que esto es todos los días, y no importa lo que digan las noticias, Ecuador ganó el oro en Olímpicos, el doctor Ibarra tiene una teoría sobre todo, un comentario sobre Exactamente, ¿no? O sea, esa es la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana es... Ahora, eso, en términos literarios, eso demanda mucha investigación, ¿no? Desde el tipo de vehículos que existían en cada una de las épocas. O sea, es como construir una novela de época, ¿no? Entonces, mi formación académica es una formación que combina la literatura con la historia de la literatura, ¿no? Con el estudio de la historia de la literatura. Entonces, claro, todo eso me ha servido ya al momento de construir la ficción. Entonces, cuando uno está construyendo la ficción, ahí hay un personaje que es un agente de la CIA, ¿no? Entonces, ese agente de la CIA tiene un diario, ¿no? Y en ese diario va comentando todo su tránsito por el Ecuador. Es el diario de Filibagui, el diario de la CIA. Está... Claro, la referencia real es la de Filibagui. Este es un tercer secretario que ha trabajado con él. Entiendo. Y está construyendo ese diario. Pero claro, uno tiene que ponerle una historia a ese personaje, claro, ¿no? Tiene que ponerle un conflicto, tiene que, y tiene que construirle un lenguaje, ¿no? Yo digo siempre... en el caso del personaje, a mí se me ocurrió que su escritura tenía que ser como una escritura de traducción, o sea, como que si estuviera uno traduciendo del inglés al español. Entiendo. Y entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, yo las pongo casi textual, ¿no? Se me ocurre en inglés la expresión kick the bucket, ¿no? Que es como estirar la pata, ¿no? Pero yo se la pongo textual, ¿no? Patear el balde. Nosotros no decimos así en español. Claro. Nosotros decimos estirar la pata, digamos. Pero es lo que pasa cuando alguien que... Pero como la idea es que el diario reproduzca un tipo de lenguaje, entonces eso, por ejemplo, me demandó un tipo de trabajo lingüístico ahí en la escritura, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que uno dice. Finalmente, la literatura, de comienzo a fin, es lenguaje, ¿no? Porque, ¿qué diferencia el libro de un historiador que habla sobre Velasco al de un novelista que habla sobre Velasco? Claro. Que al historiador le interesan otras cosas, tiene otra perspectiva, le interesa el juego del poder, le interesa saber cuál fue la obra de Velasco, cuál fue el juego del poder coyuntural, qué fuerzas estaban. Al novelista le interesa qué pasaba con la vida,
¿Qué pasaba con la cotidianidad? ¿Cómo tomaba el café? ¿Cómo tomaba el café? ¿Qué pasaba en su mente, con sus dolores? ¿Qué pasa con una persona que tiene todo el poder y de repente le dicen, ¿sabes qué? Usted ya no es más presidente. Tiene que coger un avión, coger una maletita e irse del país. ¿Y irse del país a dónde? Y en la vida de él le pasan varias cosas, ¿no? O sea, pasa de ser presidente al funcionario de una escuela, luego crece a ser el rector de la Bueno, escuelita. imagínense, el primer exilio de él, y eso es interesantísimo, el primer exilio de él, él se exilia en Colombia, llega a Ipiales, lo recibe una delegación de un pueblo que se llama Sevilla, Sevilla Valle, cerca en el Valle del Cauca. Llega la delegación y le dice, queremos que usted sea rector del Colegio de Varones en ese entonces, Colegio de Varones Francisco de Paula Santander. Muy bien. Él dice que sí, en la emoción. Cuando llega a Bogotá, ya le dan el asilo y le ofrecen un puesto de docente en la Universidad Nacional y él dice, no, yo ya comprometí mi palabra y voy a ver. Sevilla es un pequeño municipio que tiene 12.000 habitantes. Es decir, él era el presidente del país y se va de rector de un colegio público de un municipio de 12.000 habitantes. Entonces, y ahí, en ese exilio, en ese refugio, escribe un libro que se llama Conciencia y Barbarie, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se comienza a cartear con Corina. Con Corina. Raúl, podríamos hablar muchísimo más de tus obras por lo extenso que has escrito, pero el tiempo. Se viene también María Auxiliadora Valladares, vamos a charlar con ella. Pero quiero hacerte dos preguntas. La dejo para el final, la que nos deja tranquilos a todos los lectores. ¿Qué se viene de Raúl Vallejo? Así que nos cuentes, aunque sea un poquito, para tranquilizarnos, saber que continúan las lecturas de Raúl. Pero antes, yo quiero aprovechar que tú también has sido ministro de Educación, has servido en la cartera pública al país, para preguntarte sobre la literatura y la educación. ¿Cómo hacer para que en el país se lea y se lea a los nuestros, se valore esto? O sea, que hoy lo que tú dices, tenemos a Mónica, tenemos a todo este grupo del gótico andino y de otros géneros, tenemos a Santiago Vizcaíno, tenemos una juventud impresionante. Nombrar a uno hace que queden fuera otros, pero lo importante es que hay nombres infinitos, más de los que uno puede en la memoria llevarlos. ¿Cómo hacer para que en la escuela, en la educación, especialmente en el sector público, se pueda incluir esto? Bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Porque implican unas políticas públicas de promoción de la lectura, de fomento del libro. Creo que tenemos una deuda enorme en ese sentido. O sea, las políticas públicas tienen una deuda enorme con la construcción de un público lector y la profesionalización de escritoras y escritores, ¿no? Por un lado, creo que hoy día las escuelas pueden hacerlo. Basta con que los docentes, las docentes se reúnan en el área de letras y digan, vamos a implementar un plan de lectura en la escuela. O sea, eso se puede. Eso es cuestión de una iniciativa, digamos, profesional, pedagógica. No necesita que el ministerio les diga nada, pero necesitamos que esas personas también tengan un incentivo, una preparación, ¿no? Yo creo que a veces es también un poquito de dejadez, ¿no? De los docentes. Sí, porque creo que es importante estarse actualizando. Siempre dicen, pero es que los libros son caros. Bueno, hay libros caros, hay libros baratos. Hay libros que se consiguen en la red de dominio público, ¿ya? Y aquí hay colecciones de libros que cuestan $3, $4. ¿Y no se puede hacer, por ejemplo, una política pública para que el Estado compre unos ejemplares de nuestros autores nacionales para que surta las bibliotecas de las escuelas? Eso sería yo creo que eso sería lo ideal, porque la política pública requiere del fortalecimiento del sistema de bibliotecas. O sea, tenemos un libro que gana el premio de la RAE. Deberíamos tener un ejemplar en cada, aunque sea, si no se puede tener en cada escuela y colegio, en cada provincia, en cada alcaldía, en las bibliotecas públicas. En las bibliotecas públicas, exactamente. Deberían estar estos ejemplares. Debería cada libro, o sea, por ejemplo, hay muchas editoriales independientes. La editorial independiente debería poder
tener un sistema, acceder a un sistema de adquisiciones del Sistema Nacional de Bibliotecas, de tal manera que una editorial independiente edita el poemario de María Auxiliadora Valladares, ¿no? Entonces, las bibliotecas inmediatamente adquieren esos libros. Entonces, de esa manera... ¿Y esa edición está asegurada de entrada? La edición está asegurada cubierta en sus costos. La autora, en este caso, va a tener lectores en los centros de lectura. Eso hay en Colombia bastante, ¿no? Entonces, pero es cuestión de que el Ministerio de Cultura, en un trabajo a largo plazo, esto digamos un trabajo de 4 o 5 años, pueda desarrollar ese tipo de políticas públicas. ¿Y a ti no te ha llamado el gobierno? ¿Tú no has estado como para asesorar, como para estas ideas? No, pero yo creo que hay mucha, digamos, hay mucha experiencia acá. El CERLAC es un organismo internacional al que Ecuador está afiliado y que puede asesorar muy bien en esto porque hay una experiencia latinoamericana que es posible que es posible de imitar, de trabajarla en nuestro propio país. Y para finalizar, Raúl, ¿qué se viene de tus obras? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué podemos conocer? Bueno, yo como siempre estoy en proyectos de investigación de tipo académico y en proyectos de creación. Tengo, eso sí ya lo puedo decir, porque tengo terminados dos libros que están esperando editorial. Uno es un libro de poesía que espero sea publicado, no sé, el próximo año, ¿no? Siempre uno termina los libros y tiene que dejarlos que reposen un poco. Y otro es un libro transgenérico, yo lo llamo, ¿no? Es un libro que he trabajado desde un proyecto de investigación, pero también desde la literatura, ¿no? Se llama Poéticas de Guayasamín. Es un libro en donde yo combino crítica de arte, ensayo, poesía, microrrelato, crónica, ¿no? Alrededor de la obra de Osvaldo Guayasamín, que ya cumplió 100 años en el 2019, ¿no? Entonces, es un libro donde también trabajo la imagen con fotografías, no de los cuadros, sino de los cuadros en su contexto, ¿no? Hemos trabajado en la Fundación Guayasamín, en los espacios, viendo qué es el taller, que era el espacio de la casa, el espacio de la capilla del hombre, ¿no? Lo que es la edad de la ira, lo que es la llama de la vida, etc. Es decir, hay todo un mundo que está alrededor de la obra y que yo en este libro, que llamo un libro transgenérico, he trabajado. Espero que ese libro salga a finales de este año, ¿no? Ya está en proceso editorial, pero todavía quiero mantener un poco la sorpresa. El libro tiene por título, esperemos que se quede, que se llama Poéticas de Guayasamín. Bueno, esperemos que al final del año, bajo el árbol de Navidad, esté ahí un cuadradito que sea el de Poéticas. Raúl, yo te quiero agradecer un montón por tu charla, por tu tiempo. Unas últimas palabras que le quieras dejar a todos los lectores que tienes por toda Latinoamérica, aquí en el Ecuador, no se diga. La lectura siempre es un espacio de construcción de nuestras propias personales y sociales utopías, ¿no? Hoy en día nuestra literatura, la literatura latinoamericana, tiene un amplio espectro para todos los gustos y siempre es importante que espacios como este de Cifu TV permitan acercarse a lectoras, a lectores, con sus autores, con sus autoras y sobre todo con la palabra literaria. Raúl, una última cosita. ¿Cómo se llama la palabra en la que vienen, de la parte del libro en el que vienen las citas, para recordarlo y para todos seguir aprendiendo
Los exergos. Exergos, ¿no? Sí. Ya hemos aprendido una palabrita, la parte de las citas de un libro, entonces son los exergos. Sí, o sea, son las citas de los libros, Los ¿no? citas. Las citas con las que uno abre Un texto. Ujú. ya sea un libro o un cuento o un poema que a veces uno cita a otro autor. Raúl, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y no me puedo olvidar de las marcas e instituciones amigas de la literatura que creen en esta misión que nos hemos puesto en Book 593, desde la mitad del mundo, poner al planeta a leer. Books 593.